Buenos días, Leopoldo. Muchas gracias por atender mi llamada online. Pues muchas gracias a ti, Nabila, por la invitación. Un placer estar aquí contigo. Igualmente, bueno, hacer una pequeña presentación. Tenemos aquí a Leopoldo Ceballos. Él es psicólogo especializado en terapia regresiva, trabajando a distancia por todo el mundo, internacional. Así es. Y la primera pregunta que te quería hacer sería que, bueno, primero que nos contara un poco sobre ti. Y me llama mucho la atención que siendo psicólogo eligiera esta terapia como tu herramienta principal para ayudar a las personas. Bueno, pues yo creo que lo mejor es contarte un poco mi historia, pero con una historia dentro. Genial. A ver, yo empecé, yo era informático antes, hace mucho tiempo yo era informático. Yo empecé la carrera de informática, la terminé, trabajé como informático, tuve negocios, un montón de cosas. Y luego al final empecé, bueno, fui socio cofundador de la Asociación TOC de Madrid, de trastorno obsesivo compulsivo. Y allí, bueno, pues aprendí un montón de cosas y lo que quería hacer, sobre todo, pues era un poco ayudar a toda esta gente, ¿no? Además, me tocaba el TOC muy de cerca y entonces, bueno, pues lo que se empezó a estudiar ahí me condujo a estudiar la carrera de psicología. Una psicóloga además me motivaba mucho diciendo, pero si tú ya sabes la mitad de las cosas, venga, métete, métete. Y al final me puse a estudiar psicología, pero ya a una edad tardía, como quien dice, ¿no? Y cuando estaba haciendo la carrera, bueno, la verdad es que entre lo que había visto del TOC, de tratamientos de estos de año y medio, o 2 años, o 5 años de tratamiento, era una locura. Entonces, bueno, pues intenté investigar un poquito más y llegó a mis manos bueno, una información de José Luis Cabuli, que es mi maestro, bueno, que trabaja con la técnica de terapia de vidas pasadas y bueno, pues cuando contacté con él, hice bueno, pues la primera sesión. Y en esa primera sesión tuve un beneficio así colateral rapidísimo. Aparte de que entendí muchas cosas, bueno, se me quitó el bruxismo. Y yo llevaba Wow, 15 años con bruxismo, o 20 años con bruxismo, una burrada. Y que se me quitara en una sola sesión, y encima como beneficio colateral, fue como, wow, esto es muy potente. Entonces, a partir de ahí empecé a aplicar un poco las técnicas de José Luis Cabuli. Bueno, me formé con él y a medida que iba haciendo las técnicas, bueno, llegó un caso que un poco que me cambió, ¿no? Como que me reorientó completamente a la terapia regresiva. Había un chico, pues, que tenía un montón de fobias, un montón de miedos, pero muchos, ¿eh? No hablamos de tener un solo miedo, sino miedo a muchísimas cosas diferentes. Y él lo que quería trabajar era en cada sesión un miedo. Bueno, pues trabajamos creo que 2 o 3 sesiones, simplemente 2 o 3 sesiones y al cabo de un tiempo me llama y dice, oye, que no tengo ningún miedo. ¿Cómo es eso? No, que no queda ninguno, que estoy normal. ¿Pero cuánto tiempo llevas con los miedos? Pues ya a lo mejor 10 años con los miedos, desde los 14 años, y este chico tenía 25 o 30 años. Y bueno, en 2 o 3 sesiones, algo que otros profesionales no habían podido ayudarle, algo que él mismo estaba atascado y sentía que no podía avanzar, de repente, en 2 o 3 sesiones, esto desaparece. ¡Wow! Y me di cuenta, Dios mío, increíble. es Y increíble. una ¿Tú, pregunta tú qué que habrías me hecho? hace, ¿Tú qué habrías hecho, Nabila? bueno, yo hubiera hecho igual que tú, hubiera investigado más sobre esta terapia porque al ser tan efectiva. Y una pregunta que se me acaba de venir a la mente. ¿Este Dime. chico estaba haciendo terapia convencional durante largo tiempo, no? Me Sí, comentaba, para este eso, para chico esos miedos. Claro, este chico estaba haciendo, bueno, pues cognitivo-conductual durante, pues imagínate, a lo mejor 10 años o Vale, algo así. Sus padres le llevaron directamente con 14 años pues eso, a hacer terapia con un psicólogo tradicional y no avanzaba, no avanzaba, los miedos cada vez eran mayores y de repente madre pues mía, llegó todo esto. Entonces, pues impresionante. al final es lo que te motiva a elegir un camino, que ves que ese camino es diferente, es motivador, da unos resultados impresionantes, porque después de este chico yo he tenido gente que ha venido a lo mejor con 20 o 30 años de una patología o un síntoma y que desaparecen en 2 o 3 sesiones. Entonces,
¿Y yo qué te voy a decir? Pues es Sí, que sí, sí. no hay otra opción para mí. Es decir, si tengo una herramienta que en muchísimos casos es capaz de quitar unos miedos, unos traumas, unas emociones, síntomas físicos en muy pocas sesiones, bueno, pues es la piedra filosofal de cualquier psicólogo, ¿no? Y por supuesto ha Wow. sido mi piedra filosofal. Es impresionante esto que nos cuentas porque efectivamente hay gente que se tira en terapia, con mucho respeto lo digo, al psicoanálisis y a la psicología convencional, que tenemos mucho que agradecerle, pero hay terapias como más holísticas o más desconocidas que tienen unos tremendos beneficios, ¿no? Nos conectan con algo más allá. Y, por ejemplo, ¿cómo sería una terapia regresiva contigo para que lo entienda la gente? Tanto online como en presencial me comentabas que es lo mismo, que realmente no hay diferencia, ¿no? Sí, básicamente, a ver, la terapia lo que hace es un poco navegar en el inconsciente. Entonces, para eso es como irse de pesca, ¿no? Pues como tú vas a pescar y no sabes lo que vas a pescar. Pues en la terapia es más o menos lo mismo. Cuando se trabaja con terapia regresiva, tú no trabajas lo que te pide el consultante, tú trabajas lo que sale en la consulta, que es diferente. Entonces, cuando se trabaja es como, lo que te he dicho, como ir a pescar. Tú tiras Ujú, el sedal, o tiras el anzuelo y de repente surge una emoción. Y cuando se tira de esa emoción es cuando empiezan a aparecer escenas del pasado o escenas de otras cosas muy diferentes, ¿no? Cuando se ujú, trabaja con ese sedal, y esto es muy importante, tú trabajas el origen real del trauma. Cuando un psicólogo tradicional trabaja, lo primero que hace es, bueno, ¿qué sientes? Y cuando el consultante le ha contado toda su vida, pues a partir de ahí empieza a dar sus opiniones, empieza a darle consejos, empieza a reestructurar su pensamiento, pero en base al propio pensamiento. Mientras que con terapia regresiva es la propia persona que va al momento en el que se programa para sentirse así, entiende cómo se ha programado, por qué lo ha hecho, cuál era el beneficio que quería obtener en ese momento y bueno, pues cuál es el crecimiento esperado, ¿no? Entonces, lo bonito de todo esto es eso, que lo primero que lo trabaja el propio consultante, no es el terapeuta que dice, bueno, pues yo voy a llevarte aquí porque me apetece y porque yo creo que eso es lo que te puede sanar. Al contrario, tiras del anzuelo, aparece algo y eso es lo que hay que trabajar. claro, Y durante la sesión, pues básicamente la persona está tumbada, con los ojos cerrados, de forma que lo mismo da que se haga presencial que se haga a distancia, porque el consultante no me va a estar mirando a los ojos, va a estar tumbado en una cama o tumbado en un sofá, y si yo me siento a su lado o me siento a 1000 kilómetros, bueno, el resultado es el mismo, porque durante toda la sesión voy a estar haciendo preguntas y la persona la va a estar respondiendo. claro. Es muy curioso, me llama mucho la atención algo que has dicho en esta respuesta, porque, claro, nos podemos tirar en terapia muchísimos años y el terapeuta en la psicología convencional está analizando tu vida, lo que sería el 20%, ese 20% que creemos que somos o que vemos, pero luego el subconsciente está sumergido, ¿no? Y sería el 80%. Bueno, 80% o incluso más, porque muchas veces se trabajan síntomas o se trabajan emociones que cuando se narran se explican de una forma, pero luego incluso la propia emoción es otra cosa. Te voy a poner Claro, un ejemplo bueno, pues un ejercicio para sanar la ansiedad, ¿no? Pues lo mismo, pues una mujer que viene a la consulta y tiene un problema de ansiedad crónico generalizado que tiene ya con muchas facetas y muchos entornos donde se activa la ansiedad. Y claro, ella entiende que la ansiedad es miedo a que pase algo. Y lleva trabajando ese miedo a que pase algo, pues no sé, pongamos 5 años o 6 años o 10 años, ¿no? El tiempo que pueda llevar una persona intentando trabajar una cosa, entendiendo conscientemente que tiene que trabajar eso. Pero ¿cómo ujú, funciona a nivel inconsciente? Pues a nivel inconsciente tiramos de la ansiedad
y aparece, y esto es un caso real que te cuento también, pues un caso pues de una chica que le dejan con 5 o 6 añitos a cargo de su hermano pequeño y el hermano pequeño se estampa, se rompe la nariz o se rompe un diente o hay muchísima sangre. Tú imagínate una niña pequeña con un niño más pequeño que ella sangrando, con la cara todo llena de sangre. ¿Cómo, No, me cómo está dando ansiedad ahora mismo a mí de pensarlo. Claro, pues tú imagínate esto con una niña, ¿no? Pues cuando la niña empieza a Tremendo. gestionar todo esto, descubre que lo que siente, el origen de la ansiedad, no es miedo, es culpa. Es decir, en cuanto le cambiamos el nombre a la emoción y le decimos que ya no es ansiedad, no es miedo, sino es culpa, de repente todo cobra sentido. Y entonces, pues puede reaccionar o puede entender su ansiedad como cuando me van a echar la culpa. Entonces, en cuanto cambia todo ese miedo a perfeccionismo, a intentar que no le echen la culpa, a, bueno, a tener un control total para que no le puedan echar nunca la culpa y ver que su núcleo es de culpa, de repente no es que se le quita la ansiedad, sino que como ya la entiende, puede Mm. predecirla y puede en cualquier momento decir, mira, esto es el trabajo, nadie va a salir sangrando, ¿vale? Mi hermanito no está aquí y no pasa nada porque no presente un trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto encuentras la palabra exacta, eh, la traducción es maravillosa porque la conducta funciona muy bien. Es como si yo quiero comer y me dan una almohada y una cama. No, es que yo tengo hambre. Bueno, pues entonces te voy a dar un vaso de agua. No, pero es que yo tengo hambre. Entonces, por muchas cosas que estés dando y realmente tu intención sea buena, no va a funcionar porque no estamos trabajando con la ansiedad realmente, estamos trabajando con la culpa. ¿Lo ves, no? Entonces, el cambio es... Me encanta lo que estás contando porque, bueno, yo estoy creando ahora una terapia después de tantos años estudiando diferentes técnicas, ¿no? Yo lo veo como si cada técnica fuera una nota musical y yo ahora me veo capacitada para crear mi propia sinfonía, ¿no? Ujú, Entonces el otro día en una meditación me venía esta información, ¿no? De que la terapia que yo estaba creando para la gente con fatiga crónica y fibromialgia, que como ya te comenté, yo tuve una fibromialgia bastante severa. Y una de las preguntas que yo le hago a las personas que trabajo muchas veces con ellas es que tienden a contarme historias del pasado, ¿no? Y yo siempre le digo, pero si el problema lo tiene hoy, y les pongo el ejemplo con un bocadillo, ¿no? Le digo, a ver, si tú te comiste un bocadillo hace 20 años y te sentó mal, ese bocadillo ya pasó, ese síntoma ya lo tuviste. No significa que el bocadillo de hoy te vaya a sentar mal. claro, hay que Ent- disociar la realidad. claro, ¿no? Es un ejemplo un poco que la gente se queda un poco en plan, ¿pero qué me está contando, no? Pero luego lo entienden muy bien, dicen, oye, pues es verdad. Pues claro, no significa que porque con una pareja te fuera mal en el pasado no puedas volver a tener pareja, que si te dolió una parte del cuerpo del pasado no te pueda volver a doler, no te tenga que doler en este momento. Y empiezan a disociar los síntomas del pasado y los de hoy. Claro, a ver, cuando se trabaja con terapia regresiva, esto tiene una explicación muy interesante, que es que las personas no pueden desanclarse del pasado porque no pueden. ¿Qué significa que no puedan? Si yo tengo conscientemente un evento en el que pasó esto, de hecho esta chica, por ejemplo, se acordaba de todo esto de su hermano, fue un evento familiar importante, pero no había asociado la ansiedad con ese momento, es decir, no había un vínculo. Ujú, Normalmente cuando tiramos del hilo no aparecen cosas que sabemos, aparecen cosas que no sabemos. ¿Qué significa? Que la chica se acordaba del evento. Lo que no sabía es que después se había sentido muy culpable. Y lo que no sabía es que esa culpa se había enraizado en su inconsciente. Entonces, ujú. muchas veces la fibromialgia, por ejemplo, o cualquier enfermedad o cualquier dolor, tiene un origen distante. Por ejemplo, si a mí me dieron una paliza, ¿no? Y me duele el cuello y cada vez que me siento agredido, siento que me van, bueno, me pueden ofender de alguna forma, me empieza a doler el cuello porque estoy Sí pasa. somatizando, claro, me estoy somatizando lo que me va a pasar, ¿no? Estoy anticipando, me estoy tensando el cuello sabiendo que me van a dar ahí.
Claro, pero yo no soy consciente de eso, porque a lo mejor ni siquiera me acuerdo de la pelea. A lo mejor ni siquiera Efectivamente. me acuerdo. Entonces, cuando se tira de la emoción, se trabaja a nivel inconsciente. Es decir, tenemos la parte consciente y la parte inconsciente. La que dicta todos estos síntomas es la parte inconsciente. Entonces, Ujú. una vez que nos desconectamos de esa parte inconsciente, como tú dices, de ese pasado en el que ya ocurrió, y somos conscientes de todo lo que pasó en ese pasado, ahí es cuando se crea la sanación o se crea el avance, ¿no? Total, total. Yo, en vez de hacerlo en regresión, lo hago por medio de unos patrones que he aprendido con otras terapias, como la de la visión extraocular. Ujú, Entonces, por eso quería mezclar la visión extraocular con el, el rehacer un poco patrones cerebrales y ujú. funciona súper, súper bien. O sea, que creo que al final todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Sí, todos los caminos llevan al inconsciente, sin duda. Efectivamente. Porque al final el Entonces, inconsciente es quien domina toda la efectivamente. situación. Entonces, si hay una frase de mi maestro José Luis Cauli que me encanta es, el inconsciente tiene razón aunque esté equivocado. ¿Qué significa? Que si yo Bueno, siento que me tiene que doler el cuello porque me van a dar una paliza, aunque yo esté en un sitio en el que sé que no me van a dar una paliza y sé que no me van a agredir, mi cuello se va a contraer sintiendo que lo van a hacer. Entonces, esto es importante porque además se repiten muchos patrones en la vida. Si, por ejemplo, mira, un caso de fibromialgia además, ¿no? Entonces, me acuerdo de una chica que estaba, pues lo mismo, también con muchos dolores. Yo creo que no la tenía muy extendida, siempre la tenía sobre todo en los brazos y en el pecho. No era una fibromialgia pues completa, ¿no? De cuerpo completo. Pero esta chica fue un momento en el que, bueno, se estaba muriendo su abuela. Y se estaba muriendo su abuela con su edad, muy joven. Es decir, a lo mejor tenía 40 y pico años o algo así, y se estaba muriendo su abuela. Entonces, al final estaba ella llegando a 45 años y estaba somatizando la muerte de la abuela. Y eso es muy wow, curioso porque estaba somatizando los síntomas físicos que tenía la abuela. Tenía el corazón mal, bueno, pues toda esta circulación, sentía presión en el pecho, sentía un montón de cosas, y esto era porque estaba simplemente entendiendo inconscientemente, ah, bueno, tengo 45 años, me tengo que morir como la abuela. Entonces, bueno, pues claro. realmente este tipo de activaciones familiares se dan mucho también. Entonces, pues imagínate todo esto, ¿no? Es decir, no solo metemos el inconsciente, sino que encima metemos la carga familiar, que es como muchísimo más. Sí, 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 total. El árbol genealógico es algo que, bueno, hoy en día ya con las constelaciones familiares y está expandiéndose cada día más. Yo soy muy fan de las constelaciones familiares, creo que todo el mundo debería hacerse una constelación familiar al menos una vez en la vida, Pues porque ayudan mucho. te va a encantar una cosa. Todavía no lo he anunciado por ahí, así que en el próximo encuentro de la Asociación Española de Terapia Regresiva voy a dar una conferencia sobre terapia regresiva y constelación familiar. Y además lo voy a hacer con otra chica que es una maestra de constelaciones familiares que va a hacer constelaciones familiares y terapia regresiva. Y vamos a publicar incluso un libro, o sea, de mezclar las Qué dos guay. técnicas, porque lo que tú dices es que es maravilloso, se entiende todo muchísimo más cuando se trabaja con constelación familiar, porque ves los patrones clarísimos, ¿no? Lo que tú dices, todo el mundo se tiene que hacer una en algún momento de su Sí, vida. sí. No, total, total, porque todo el mundo acarrea algún trauma familiar o algo pasó, dejaron a alguien fuera del sistema. Entonces, no, me encanta, me encanta. Bueno, la siguiente pregunta, que tengo aquí una lista de preguntas para hacerte y bueno, tenía como 5 páginas, ¿eh? La he tenido que resumir. Yo lo que te quería preguntar también, que siempre que recomiendo esta terapia, que la recomiendo mucho, noto como que la gente tiene una cierta tendencia a pensarse que es algo esotérico, algo como brujil. Y yo les tengo que explicar una y otra vez que no, que esto no tiene nada que ver ni con la masonería, ni con la brujería, ni con los espíritus, ni con Satanás. O sea, esto, ¿cómo lo dejas tú claro, ¿no? Para la gente que viene a tu consulta, porque hay mucho miedo, ¿no? Porque me dicen, pero ¿y si lo hago?
y cambia algo en mi vida como dramáticamente, ¿no? O se me mete un espíritu dentro y yo que no se te va a meter ningún espíritu dentro. O Pues sea, al no es final, que tu alma salga de tu cuerpo ni nada. Explícalo para que la gente lo pueda entender. bueno, decirte que todos esos miedos conmigo, por lo menos, son un poquito menores. Entiendo que es porque soy psicólogo y la gente entiende que si un psicólogo se mete en esto, debe ser que algo va a funcionar. Pero es verdad que mucha gente, hay dos grupos, ¿no? El primer grupo que tiene un miedo de alguna forma racional, porque piensa que haciendo la regresión se va a quedar atascado, o no va a poder despertarse, o va a revivir un síntoma terrible y se va a quedar, bueno, pues atacado toda la vida. Y esto no es así. Cuando se trabaja la terapia regresiva, los síntomas son, bueno, se viven de una forma atenuada y luego, pues en cualquier momento, la persona tiene todo el control porque el estado que se alcanza es como estar en Babia. Es decir, están más metidos en la regresión y, bueno, más que aquí. Pero en cualquier momento, pues se puede levantar, ir al baño, pueden abrir la puerta si llaman a la puerta. Incluso hay gente que contesta una llamada porque me dicen, oye, mira, hace falta que conteste porque me van a llamar de la Seguridad Social. Bueno, pues entonces pues llamas, bueno, contestas y ya está. Hasta ese punto se puede llegar a controlar la situación. Y luego, por otro lado, está pues todo esto que me estás diciendo, ¿no? Esto es muy místico, esto es esotérico, esto es un engaño, esto es brujería. Bueno, al final no es que sea brujería, es acceder al inconsciente. Y el inconsciente es el gran desconocido. Entonces, todo el mundo, cuando encuentra la palabra inconsciente, siente que se va a meter en una hipnosis. Recuerdan, pues, no sé, los programas de televisión en el que una persona le dice a otra, oh, pues mira, te vas a convertir en un perro y vas a ladrar. Y entonces, pues pierden su voluntad, se anulan. Bueno, claro, en ese momento voy a perder el control. Entonces, en el fondo Claro, voy a estar vulnerable 100%. Y es un miedo irracional porque no se conoce la terapia. Pero también creo que este miedo es bueno porque limita un poco o te hace explorar un poco ciertas opciones para buscar un profesional adecuado. Es verdad que claro que sí. yo he visto muchas meditaciones de estas por internet en la que la gente sale peor de lo que ha entrado con la meditación. Y luego me preguntan, ¿qué ha pasado? Y yo, pues no lo sé, pero hacemos una regresión y sale esa experiencia de meditación. Bueno, y lo que están diciendo en el audio es terrible. Entonces, claro, lo que están generando es un trauma o están despertando ciertas cosas sin saber cerrarlas. Por eso es importante saber con quién lo haces. Nosotros, por ejemplo, en la Asociación Española de Terapia Regresiva hemos homologado ciertas escuelas diciendo que esas escuelas están dando una formación buena, completa a sus alumnos, ¿no? Y que todas las personas que salen de ahí son buenos terapeutas. Entonces, esto es importante, hay que normalizar desde la normalización, bueno, la confianza de la gente es mayor y sobre todo se van alejando los miedos. Y sobre todo también Claro. publicar mucha información, estudios, bueno, pues libros, viendo cómo son las terapias, viendo transcripciones literales de las terapias. Entonces, todo esto yo creo que es lo que puede aliviar un poco el miedo, pero el miedo, por un lado, es lógico y es bueno, porque a la gente le va a permitir explorar y buscar a alguien que le pueda ayudar de verdad. Porque si no sería una locura, me voy con este, que no sé quién, ni quién es y a saber lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, pues Sí, hay que claro, al tener final es cuidado. esto. Es decir, si tú tienes una formación y puedes acreditar una formación, tienes gente detrás que te está apoyando, si tienes, bueno, pues al final todo eso te da un caché de conocimiento y un caché de que realmente estás formado en esto y que sabes lo que estás haciendo. Y no es una locura, ¿no? No es que me ha dado por hacerlo ahí un día de verano, ¿no? Entonces, bueno, pues al Sí, final sí, es aprender y como tú estás haciendo, te estás formando, estás generando, pues con muchas terapias, estás generando una terapia nueva que las une, pero se basa en formaciones reales. Oye, mira, yo me he formado con tal o me he formado con cual. Y es importante mostrar ese currículum y saber que, oye, que existe alguien detrás que te está apoyando, ¿no? O estás siguiendo sí, las pautas que te ha dictado un profesional. total, total. Yo mi base es de nutrición, yo tengo la carrera de nutrición en Londres. Sí que es verdad que en Londres te daba mi universidad te daba la opción de hacerla
en la rama de la naturopatía y la medicina natural. Entonces, pues tenía unas pinceladas de psicología, unas pinceladas de homeopatía y luego pues teníamos mucha bioquímica, mucha fitoterapia, hierba, porque en Inglaterra la carrera de naturópata, de la traducción creo que sería como herboristerario, el que se dedica a la hierba. El homeópata está muy bien reconocido, que en España todavía nos queda un pasito más Ujú, para que esto sea así. Medicina tradicional china también hacían en nuestra universidad. Y también teníamos un módulo de medicina tradicional china, pero no en profundidad, pero simplemente para que tú supieras un poquito, ¿no? Defenderte. Y luego a partir de ahí, pues me he formado en terapia de visión extraocular, que es lo que te comentaba del veo, del ujú, antifaz, que la gente puede ver con el antifaz puesto. Y ahí pues también he aprendido esto de reprogramación de patrones, porque lo de ver con el antifaz es como, wow, lo que llama la atención, pero lo bonito es el trabajo que hacemos detrás con el subconsciente, con las meditaciones que hacemos y a veces también pueden salir en estas terapias algún miedo que tengamos del pasado y que nos está bloqueando la intuición. Y por ujú. eso la gente ni intuye los colores de las cartas que les damos ni ve. Y entonces usamos una terapia que se llama limpieza energética de los 10 cuerpos y la gente, guau, es alucinante. Llora mucho, descarga las emociones y se siente mucho mejor después de hacer esta terapia Qué también. interesante. Sí, sí, es muy bonita, muy bonita. Estoy muy agradecido. Yo he estudiado con Raúl Talens aquí en Barcelona y Raúl Talens estudió a su vez con Noel Perón en México y la verdad que los dos están haciendo una labor muy, muy interesante y que además son unos profesionales como la copa de un pino. Te lo digo porque, claro, veo gente que está vendiendo terapias también y hablas con ellos y notas que no tienen realmente una formación. Ujú, Quizás saben hablar mucho y hablan muy bien, el alma, tal, no sé qué, porque se han visto 4 podcasts, pero realmente no están haciendo lo que deberían hacer, la labor que deberían hacer. ujú. Hombre, Entonces hay que tener, ahí viene la responsabilidad del terapeuta, ¿no? Es, efectivamente, hay que tener cuidado, ¿eh? Porque yo me he encontrado este tipo de gente. Y claro, es que no esto es una carrera de vida, esto nunca paras. ujú. Cuando no es la nutrición, es la homeopatía, cuando no es la kinesiología, cuando no las constelaciones familiares, y para todo te tienes que formar e invertir tiempo, dinero, energía, son muchas cosas. Y la Así terapia es. que tú me decías de reconexión, esta me pareció súper interesante porque te comenté que tenía un amigo que había tenido un problema con arritmias y Ujú. me comentaste de una terapia que se llama terapia de reconexión, que tú puedes hablar con específicamente algunas células de tu cuerpo. Bueno, a ver, esto es a ver, como tú has dicho, una vez que ya empiezas a formarte, te formas en Esto, muchísimas cosas, ¿no? sí, Entonces, sí. bueno, pues yo he realizado pues, muchas formaciones también orientadas mucho a la terapia regresiva y que, bueno, pues la complementan de alguna forma. Entonces, yo cuando hago terapia regresiva no hago la terapia regresiva de José Luis Cabuli exactamente, sino que hago una terapia regresiva mezclada con Carlos González, que es otro maestro, Hans Tendam, que es de la línea europea, y otros maestros, bueno, de diferentes entornos, ¿no? Y este, bueno, pues es un profesional maravilloso, impresionante, se llama Martin Roech, y él empezó a trabajar bueno, con enfermos de cáncer, pues, con pacientes oncológicos. Y bueno, pues era pues un tratamiento muy sutil para un nivel bajo de energía, que pudiesen trabajarlo incluso en estado, pues eso, con la medicación, con la quimio, y que les ayudara un poco a gestionar todo esto. Y entonces, bueno, pues cuando me formé con él, bueno, pues la verdad es que empecé a aplicar todo esto muy rápido a la terapia regresiva y lo empecé a aplicar un poco para barrer. ¿Qué es esto de barrer? Bueno, pues muchas veces cuando tú haces una terapia y tiene un componente somático, por ejemplo, yo somatizo en el estómago un aborto,
un aborto que tuve con 17 años, no estaba preparada y entonces pues tengo un aborto y lo somatizo siempre en el estómago, en la tripa y cada vez que siento que puedo hacer daño a alguien, pues se me activa las vísceras, ¿no? ¿Esto es un Entonces, caso real? sí, ocurre muchas veces, la verdad. Entonces, con la técnica de Martin Reich, lo que tú haces es, te metes como dentro del cuerpo y le preguntas a los órganos, oye, mira, ¿tú por qué estás así? ¿Qué necesitas? Y entonces, bueno, pues cuando se mezcla con terapia regresiva, es muy curioso porque al final, si el órgano no se vuelve reactivo, es decir, si no es capaz de avanzar, le puedes ayudar con una regresión. Pero cuando el órgano ya está preparado porque conscientemente la persona ya ha hecho la terapia, lo que haces es reconectar esa conciencia nueva de la terapia con el órgano, de forma que se enganchan y se sana. Es decir, cuando tú tienes la conciencia, muchas veces tu cuerpo lleva 20 años haciendo lo mismo y sigue en rutina, porque tú has tomado la conciencia, pero tu cuerpo sigue, bueno, trabajando solo. Con esto lo que haces es accedes al órgano, accedes al dolor, accedes a la herida y actualizas la conciencia. Y entonces, bueno, pues es muy bonito porque pasas de... Hay gente que ve los órganos y los ve pues con cuevas, con pues eso, con murciélagos, lo ve como un territorio de guerra, lo ve como pues unas ruinas. Y cuando se trabaja todo esto, bueno, pues todo eso cambia en un prado, en libertad, en movimiento y empieza a fluir la energía de nuevo. Entonces, es una terapia energética maravillosa y además muy respaldada porque a Martin Reich le están invitando a congresos de oncología, es decir, los propios oncólogos están aceptando su trabajo y viendo que ese trabajo está dando un beneficio brutal a las personas que tienen cáncer. Entonces, para mí es una herramienta maravillosa. Yo mismo lo he puesto en práctica en mismo y inflamaciones, dolores que son recursivos a pesar de que ya estuviesen sanados, que venían de vez en cuando. Pues a lo mejor una inflamación pasa de durar un mes y medio, una vez al año dura un mes y medio, pues a durar un día y medio. ¡Wow! Es decir, he tenido una conciencia específica del órgano y además que sé que cuando en tal parte del cuerpo me duele, lo que me está recordando es que el órgano está volviendo a coger la rutina. ¿Qué significa? Mm, Que ok. yo he vuelto a picar en alguna otra cosa. Entonces, a lo Ah, mejor en un mal hábito. exactamente. Es decir, yo a lo mejor he sanado una cosa, pero cuando me viene desde otro punto de vista, o por ejemplo, yo sano la culpa en casa, vale, pero cuando me viene la culpa en el trabajo, no soy capaz de relacionarlas, porque yo he sanado la culpa en casa, no la culpa en el trabajo, que han sido como cosas distintas. Entonces, a través del Claro. cuerpo, yo puedo reconocer que esa culpa del trabajo es lo que me está volviendo a activar así. Y puedo extrapolar mi conciencia también. Por eso digo, es una técnica curiosísima y además, mira, te voy a contar también un caso de fibromialgia. Como he Me trabajado, encanta. he trabajado mucho, me acuerdo de una chica que hizo una regresión a un abuso sexual. Un abuso sexual muy violento, además, Pero de otra vida. No, 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 de su vida, de su infancia. Ah, ok, de su infancia. Entonces, trabajó ese abuso y cuando trabajó ese abuso, bueno, sentía dolores en los brazos, impotencia, un montón de cosas, ¿no? Y al cabo de un mes o algo así, retomamos pues una segunda sesión. En esa segunda sesión había todavía síntomas corporales. Y lo que hicimos durante toda la sesión es, vamos a los brazos. Vale, ¿qué sentimos? Bueno, aquí están los músculos desgarrados, bueno, aplicamos ungüentos, etcétera, por así decirlo, ¿no? Es como todo energético. Y le decimos al brazo Ujú. que ya está todo esto sanado y que no tiene que estar así. Dolor del brazo desaparece. Ahora vamos a los genitales y le vamos a decir que ya no está pasando eso, ¿de acuerdo? Sanamos las estructuras y dolor genital desaparece. Entonces, hemos ido recorriendo en esa segunda sesión todos los puntos que se vieron en la primera y, bueno, pues de repente la sanación se hace como más redonda y más completa. Entonces, fíjate lo curioso, ¿no? Entonces, en dolores sin causa médica, porque Sí. realmente, claro, no había médico que dijera nada. ¿Vale? Entre otras cosas, porque lo primero, que el abuso estaba olvidado. Y lo segundo,
O sea, estaba olvidado el grueso del abuso. Es decir, normalmente cuando nos acordamos como una pincelada y encima una pincelada que nos produce rechazo, no quiero meterme en ese recuerdo. Entonces, bueno, pues al final no se sana. Entonces, cuando Claro. se trabaja con todo esto, se sana toda la estructura, se sanan los síntomas, se sanan, bueno, los síntomas emocionales, los síntomas físicos, los pensamientos, los mandatos, y luego encima pasamos con esta técnica a repasar cada uno de los puntos. ¡Wow! El resultado es como una limpieza. Ya, lo último, vamos a barrer. Ahora que hemos reestructurado todo, vamos a barrer. Sí, sí, sí. Bueno, todo lo que me cuentas me resuena mucho con otras terapias que también Claro. he estudiado yo y aquí podríamos estar 3 horas contándonos terapias. Te quería preguntar también, porque yo te encontré en Instagram, porque yo hice una terapia con una terapeuta, bueno, espectacular. Se llama Sonia, ella es de Argentina y se ha especializado en terapia regresiva, pero en temas de, a ver cómo lo explico. Ella está especializada en temas de cuando hace, en temas amorosos, románticos, Ujú. de cuando tú haces promesas. Y Ajá. entonces esas promesas se quedan ahí como en el tiempo y luego, pero de otras vidas. Ujú. Y en esta vida no te puedes liberar de ellas. Entonces yo tenía una historia así con un chico que ya llevábamos tiempo, que sí, que no, que sí, que no. Y yo vivía en Londres y era como que, mira, que yo no quiero esta persona, no quiero esta pareja en mi vida, no, no, no me aporta. Y yo pues intentaba poner barreras, ¿no? Físicas. Y era, bueno, Londres ya sabes que es como 10 veces Madrid, es gigante. Ujú. Pues bueno, yo iba al supermercado, me lo encontraba. O sea, y este chico vivía muy lejos de donde yo, hasta el punto incluso que un día me encontré su tarjeta de crédito en un shopping center, en un centro comercial Fíjate. que se le había caído. Y yo, venga ya, o sea, esto ya me parece, o sea, me sentí que la vida se estaba riendo de mí. Y dije, no, yo tengo que buscar algo para ponerle freno a esto, ¿no? Y así encontré a Sonia y ella me explicó y me dijo, mira, no, tu problema es que seguramente en otra vida os hicisteis alguna promesa, vamos a hacer una regresión y nada, fue una regresión que hicimos. Ella es súper atenta, me llamó como a los 2 días para ver cómo yo me sentía y me dijo, mira, como la regresión ha salido tan bien y todo, ahora tu vida va a cambiar, pero como un dominó, ta, 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 ta. Y efectivamente, y me dijo, y muy probablemente tú encuentres la pareja de vida adecuada, no, no más de 6 meses, me dijo. E incluso puede que haga un viaje al sitio donde, para sanar, al sitio de la regresión. Y yo pensé, a ver, me parece raro porque acabo de empezar un trabajo, no tengo vacaciones, entonces me parece raro que yo me vaya a Francia, que era el donde había pasado la regresión, ¿no? Bueno, pues ¿cómo es la vida, Leopoldo? Que me llama una amiga de hace 5 años que no había visto y me dice, oye, Navi, que una amiga me ha dejado tirada y que tengo un billete para ir a Francia, a Cannes, y que para no perder el viaje, que te regalo el billete y tal, tú solo tienes que pagar la parte del alojamiento. Y yo digo, hombre, pues no puedo, no puedo porque acabo de empezar un trabajo, no tengo vacaciones. A los 10 minutos me llama mi jefe, mira que estoy viendo que te tengo que dar vacaciones por adelantado. Y yo, ¿en serio? O sea, o sea, en menos de 3 días ya estaba volando a Cannes y a toda la parte de Antilles y del sur de Francia. Fuimos a la ciudad donde yo había tenido la visión y dije, madre mía, es que yo vi esto en la regresión. O sea, fui al sitio Ujú. y aparte la vida me dio un montón de señales. Y bueno, cuando se lo comenté a Sonia me dijo, ah, pues entonces ya en menos de 6 meses ya estás con tu pareja de vida actual. Y yo era como, bueno, después de todo esto decía, me parece raro. Pues nada, no habían pasado ni 4 meses y yo ya estaba viviendo en España con mi pareja actual, casi viviendo juntos desde el primer día. O sea, fue todo y además nos va súper bien, no hay ningún tipo de problema ni relación tóxica como tenía con el otro chico. O sea, me cambió la vida hacer esta regresión. Ujú. Es impresionante Yo no, el testimonio o que sea, estás dando es maravilloso. Y es que y- realmente funciona así. Es decir, este tipo o de sea, cosas te cambian la vida.
por lo visto yo en la otra vida, con el otro chico, nos habíamos hecho unas promesas, ¿no? De, estaremos juntos por siempre y tal. Y eso se había quedado como anclado y no nos dejaba avanzar ninguno de los dos. Así es. Entonces tuve que ir allí yo y romper eso para que todo volviera a fluir. Pero fue tan rápido que fluyó todo o sea, de locos, es increíble. O sea, me lo creo porque lo he vivido yo, pero es que me lo cuentan y sé que es difícil creérmelo. Y entonces yo en la terapia que hice con esta chica, con Sonia, que fue online, al principio cuando ella me la hizo, yo me vi en una cárcel con grilletes. Y entonces yo dije, pero ¿por qué? Si yo no he hecho nada, ¿no? No me sentía culpable de nada en esa vida, ¿no? Y luego yo encontré un vídeo tuyo en Instagram en el que comentabas que había gente que había mucha gente que tenía esta misma visión cuando hacen las terapias, que se ven en la cárcel, se ven con grilletes. ¿Nos puedes explicar un poco el por qué? No, pues por un lado es muy interesante pues todo lo que has contado, ¿no? El testimonio. Realmente funciona así la terapia, es decir, un cambio que parece que desde el punto de vista lógico no puede estar cambiando una vida, pues de repente cambia y cambia muchísimas cosas. Y esto es así, la verdad es que es una terapia muy bonita y ahora entiendes por qué me he cambiado yo a Sí, sí. a todo esto, ¿no? Porque una sola sesión puede cambiar literalmente una vida. Yo con el tema de los grilletes, la verdad es que he tenido pues mucha historia. Yo creo que ha aparecido en muchísimas sesiones, pero no solo grilletes, sino cárceles sobre todo. O sea, cárceles, injusticias, bueno, pues guerreros también. Ha aparecido pues muchas cosas que aparecen en la sesión normalmente cuando se trabajan culpas o se trabajan, bueno, pues necesidad de restaurar. Es decir, cuando yo estoy en la cárcel es porque he hecho algo malo. Entonces, como soy malo, pues no merezco. Y como no merezco, pues tengo todo este tipo de síntomas que me dicen que yo estoy siendo malo. Entonces, cuando aparecen este tipo pues, de visiones, como tú lo has llamado, ¿no? Este tipo de recuerdos, este tipo de fantasía, llamadlo como queráis, ¿no? Cuando aparece ese tipo de información, bueno, pues la gente siente los síntomas físicos, es decir, siento los grilletes de verdad, o siento la humedad, o a lo mejor me están pegando y mientras que me están sujetando, me están torturando, y yo estoy sintiendo esos dolores. Entonces, es muy interesante que lo hayas tenido tú porque es un arquetipo de regresión, por así decirlo. Ujú. El arquetipo al final, lo que he dicho, es de culpa, de necesidad de restaurar, de injusticia, suele ir por ahí más o menos los tiros. Y es curioso que se manifieste a tantas personas lo mismo. También lo que es curioso es que todo esto siempre esté asociado realmente a síntomas físicos y síntomas emocionales y también con mandatos. Es decir, no es lo mismo que yo sueñe con que estoy con grilletes a que yo realmente vaya a una regresión que sienta por qué tengo los grilletes, porque me han condenado injustamente, porque he hecho algo malo y que todos mis mandatos correspondan con esto. No voy a, si me han condenado injustamente, no me puedo relacionar con nadie, o sea, me van a pillar, me van a castigar sin haber hecho nada, entonces me vuelvo reservado, no confío en nadie, pero en cambio, por ejemplo, si he sido culpable, pues lo que estoy manifestando es no lo voy a volver a hacer, me merezco lo que me pasa. Entonces aparecen las emociones, aparecen los mandatos y aparecen los síntomas físicos. ¿No? Entonces, Claro. es muy curioso que en las regresiones aparezca esto, o que yo, por ejemplo, estoy trabajando pues un dolor en el pecho y aparezca una experiencia que no es mía, en la que me están apuñalando, y yo siento el cuchillo. De hecho, muchas veces lo habrás visto en la regresión con Sonia, pues que te pregunta cómo son los grilletes, dónde estás cuando están los grilletes, y tú puedes definir exactamente toda la escena. Nosotros cuando algo te está clavando, me están clavando un cuchillo. Bueno, define el cuchillo. Bueno, pues no, no es un cuchillo, es un cuchillo muy largo, parece una espada. Tiene el mango no sé cuántos y se puede definir exactamente. Es decir, se Mm. corrige a medida que se va avanzando, ¿no? Bueno, y Yo es leí en un libro también curiosísimo. que a veces el alma no quería ir para atrás. O sea, que a veces el alma se resistía a hacer la regresión. Esto Y pasa muchísimo, muchísimo y yo lo trabajo como bloqueos.
Es decir, claro, muchas veces en la terapia regresiva no se puede trabajar la regresión, se trabaja el bloqueo que impide acceder a la información. El bloqueo es algo que me está diciendo, por ejemplo, esto es brujería, ¿no? Esto es un bloqueo. claro. Pero si yo ya he accedido a terapia, he superado estos bloqueos y me voy a meter en la regresión, bueno, pues no voy a hacer la regresión. ¿Por qué? Porque la promesa la tengo, la promesa de otra vida, la promesa de amor eterno, la tengo con el que es mi padre en esta vida. Y como está muy enfermo, no quiero romper la promesa con él ahora, pongamos, Hala, ¿no? eso no lo había pensado, ¿eh? Claro, entonces el bloqueo es porque mi alma sabe perfectamente que esto es de una promesa de otra vida. Y como ve que ahora está mal, pues dice mi alma, pues no quiero romperlo. O sea, lo Bien, tengo que cuidar hasta el final. exactamente, pero eso forma parte de la promesa, porque lo vas a cuidar hasta el final, teniendo en cuenta que no vas a tener pareja, no vas a tener casa, no vas a tener trabajo, no vas a tener las oportunidades. Entonces, cuando se entiende cómo funciona el bloqueo y las consecuencias reales del bloqueo en esta vida, bueno, pues la gente suele actuar o suele cambiar, ¿vale? Porque hay que entender cómo funciona el bloqueo. Se reestructura cómo funciona el bloqueo, se entiende al momento en el que tú lo activas en esta vida, porque esas cosas no están activas de por sí. Tú entras en esta vida, entras de cero, pero llega un momento en el que a lo mejor ves la separación de tus padres y en ese momento se te activa la ruptura. Y cuando se te Ujú. activa la ruptura, se te activa que perdiste la vida en otra vida y no pudiste cumplir la promesa de estar juntos. Y en ese Guau. momento es cuando se está activando la ruptura, no es aleatorio. Entonces, las cosas tienen activaciones y cuando tiramos el bloqueo aparece ese momento de la activación y se ve que se está activando lo que pasa en esta vida, una línea, con lo que pasa en la antigua. Y en ese cruce es cuando se crea la personalidad, de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, pues Sí, sí. lo que se trabaja es a muchos niveles, la verdad. Esto es un mundo, ¿eh? Hay que estudiar muchísimo para hacer terapia regresiva, Mm. porque es todo, todo un mundo. Y una cosa que te quería preguntar, ¿qué piensas tú de esto que está ahora súper de moda con el doctor Segarra, que parece que está llenando estadios, se agotan las entradas para ir a ver a este señor? Que me parece que tú coincidiste en algún evento con él, ¿verdad? Me suena haberlo Sí, visto en tu... coincidí en un congreso de terapia regresiva que le invitamos porque estaba hablando de una temática que afectaba directamente a la terapia regresiva, ¿no? Entonces, Claro, a mí me suena haberte visto en el Instagram. Entonces, ¿qué opinas tú sobre lo de la experiencia cercana a la muerte y todo lo que él está moviendo ahora, que está teniendo muchísimo impacto en nuestra sociedad? bueno, lo primero que si está teniendo impacto en la sociedad es porque la sociedad está preparada ya para recibir esta información. San Segarra no ha sido el primero, ni mucho menos. Es decir, desde los años 70, en Raymond Moody, por ejemplo, empezó con un libro que acompañaba a las personas y cuando bueno, se despertaban de una experiencia cercana a la muerte, empezó a entrevistarles y todos tenían un patrón. Entonces tiene un patrón que era curioso porque creo que tenía 7 u 8 etapas. Las 7 u 8 etapas aparecían siempre en orden, ¿vale? Podía aparecer la Wow. primera y la quinta, pero nunca estaba la quinta y la primera. Es decir, aparecían, a lo mejor tú tienes una experiencia cercana a la muerte y vivías unas experiencias, pero otra persona tenía otra, vivía las mismas experiencias, pero solo dos de ellas, ¿vale? Y a lo mejor la primera, la séptima, la segunda y la cuarta. Pero todo esto, bueno, empezó a haber un patrón. Y esto se lleva estudiando, pero se está estudiando actualmente a nivel de psicología, ¿no? O a nivel de entender cómo funciona el cerebro. Pero esto tiene miles de años. Es decir, en la guía para ir al mundo de los muertos, ¿no? Bueno, es una Sí, cosa que sí, se lleva estudiando de hace milenios. Y es una cosa que la gente lo lleva viviendo en sus carnes de hace milenios. ¿Qué pasa? Que al final toda esa información con el mundo de la ciencia, como no es, bueno, como no se puede demostrar, pues entonces, pues empezar a estar un poco apartada.
pero ahora ya pues desde que empezamos a meter la mecánica cuántica, aparece que la conciencia se puede generar entre neuronas por una conexión cuántica y que, realmente la conciencia no está aquí, sino que está a otro nivel por encima de la parte física. Bueno, de repente la gente empieza a pensar, bueno, pues a lo mejor este tipo de cosas son verdad, ¿no? Y todo esto empieza a abrirse y se empieza, bueno, pues a destapar todo este tipo de cosas. Y me parece maravilloso que la gente esté retomando. Y también me parece maravilloso que haya también escepticismo. Es decir, porque eso es lo que genera la batalla para llegar a la verdad. Porque si llega alguien, dice algo y yo me lo creo, pues puede ser un Claro, mesías falso, ¿no? Como quien dice. Pero total. si viene alguien y hay un momento de crítica y hay gente que está estudiando por otro lado y se sigue la investigación, oye, mira, ¿qué le pasa al cerebro cuando muere? Bueno, pues pasan estos picos, aquí se empiezan a hablar las neuronas, pero se mantiene pues un flujo de energía en tal zona, que esta es la zona que genera, yo qué sé, la imaginación y, por eso aparecen estas cosas. Siempre se le quiere dar una parte técnica a ese descubrimiento. Y es importante porque gracias a esta investigación y personas como Osa Segarra y otras tantas que están investigando todo esto, se va avanzando y se va llegando a una verdad. ¿Qué pasa? Que es una verdad pasito a paso. Cuando se trabaja con terapia regresiva, aparecen verdades que a lo mejor están todavía muy lejos de la ciencia. O son verdades para la persona, para ti, sin duda, esta experiencia que has contado es tu verdad. Y es una verdad tan absoluta que ha sido capaz de cambiarte la vida. Entonces, que venga aquí un científico, quien sea, y diga que no, eso no es verdad, te lo has inventado. Bueno, pues me lo habré inventado, lo que tú digas, pero me ha cambiado la vida, ¿no? O yo entendía Ujú. perfectamente cómo estaba funcionando mi vida gracias a esa verdad que yo desconocía. Entonces, bueno, ¿qué es verdad en todo esto? Pues no lo sé, pero Claro. todos vamos avanzando y todos vamos descubriendo y es lógico que haya escepticismo y es lógico también que se mueva masas porque estamos además en un año de salir del armario, ¿no? A nivel de terapia y a nivel de todo esto. Entonces, Total, total. Escuchaba el otro día, yo estudio mucha Kabbalah y escuchaba a Mario Sabán, que es mi profesor. Lo escuchaba decir que antes con Freud salimos del armario del tema sexual y ahora pues, estamos saliendo del tema de que hablar de lo espiritual. Él habla muchísimo de vidas pasadas porque él se ujú. acuerda de varias de sus vidas pasadas, ¿no? Y siempre si ves los comentarios de los vídeos es como, este hombre está chalado, no sé qué. Y digo, pero bueno, ¿cómo puede la gente, ¿no? Tener este atrevimiento a un señor que habla con tanta sabiduría, la verdad. Bueno, al final es Y miedo, es dice, salir de la zona de confort. O sea, si yo sí, siento que me están dando una verdad que a mí me incomoda o a mí me hace plantearme preguntas que no me quiero plantear, a lo mejor porque tengo un bloqueo, entonces, pues a lo mejor. realmente, bueno, es eso. O sea, es simplemente un miedo a que me digan que esto es verdad. Sí, bueno, es que la Kabbalah, que tiene respuestas para todo, ellos dicen que el ser humano no está preparado para tanta verdad Ujú. y entonces a veces pone barreras, ¿no? Y otra cosa que me gustaría añadir a la conversación de hoy, que me parece maravillosa, es que a veces no hay palabras para describir estas sensaciones, ¿no? De cuando tienes terapia regresiva o a mí que me pasan muchas cosas, llamémoslas como mágicas, ¿no? En mi día a día, ¿no? Que yo a veces cuento la historia y digo, pero es que me pasa cada 3 días me pasa una cosa de esta, es que ya voy a tener que ponerlo todo en un libro, ¿no? Y porque yo creo mucho en Dios, en el universo, llámalo como quieras, pero tengo muchísima fe, ¿no? Entonces siempre me están pasando cosas de estas. Y es que a veces esta luz, este pegamento universal que lo une todo y que está dentro de nosotros también, es que no hay palabras para definirlo. No podemos poner una ecuación, como hacía Einstein, para definir la conciencia. Bueno, a lo Es mejor, que a lo mejor la hay. Otra cosa es que la hayamos descubierto todavía, ¿no? yo creo que no Pero la hay. Yo creo que es ese momento, wow, es el momento, ajá, ¿sabes? El momento claro, por ese eso de es estoy tu entendiendo conciencia, todo. pero eso no significa que no haya una ecuación, ¿de acuerdo? Es decir, Yo creo que no. al final lo que importa no es lo que opinemos unos u otros, lo que importa es el cambio.
sea, efectivamente. si tú tienes un cambio con tu verdad, es tu verdad absoluta y nadie la puede negar por muchos que se empeñen. Si yo tengo un cambio con mi verdad, es mi verdad absoluta porque a mí me ha cambiado. Entonces, que teoricemos con que hay un cambio, una evolución o lo que sea, bueno, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, pero Un despertar, está habiendo un despertar y la gente está teniendo mucho más interés en todo este tipo de terapias alternativas porque está habiendo un cambio de era, eso está clarísimo. Creo que el que no lo ve es porque no quiere. Y nos estamos despertando y de verdad que tiene que haber un cambio en todo lo que es política, sociedad, porque nos damos cuenta que el sistema en el que vivimos no funciona. O no, sea, cada pero este vez va todo cambio, un poquito a peor. claro, Entonces, todos tenemos la responsabilidad de poner nuestra luz a trabajar para que tengamos un mundo mejor. Y se puede. Yo estoy totalmente, vamos, que lo sé, mira, totalmente convencida que podemos hacer una sociedad mejor, mucho mejor de lo que tenemos ahora mismo. hay muchísimos médicos, muchísimos científicos, muchísimos ingenieros de estos hiperescépticos. Yo mismo era informático, ¿sabes? Y cuadriculado, ¿no? Entonces, es importante que se vea que toda esta gente, muchos están cambiando. El propio José Luis Cabuli, que es mi maestro, era cirujano, pero hay muchos científicos que están cambiándose a un lado espiritual porque explica mejor la propia realidad que la propia realidad. Es decir, si nos metemos ahora mismo simplemente con la mecánica cuántica y todo esto, hay muchas cosas que hace 10 años se hubiesen dicho y nadie hubiera dado dos duros por esa teoría. Y de repente se está comprobando que es así. Y se está metiendo en ordenadores cuánticos y está usando esa información para transmitir información. Es decir, hablamos de partículas que se quedan unidas unas con otras y mantienen esa unión a pesar de miles de kilómetros de distancia. Esto es magia, ¿vale? Pero eso es justamente lo que se está diciendo ahora mismo con lo que estás diciendo en tu experiencia, con que una promesa de otra vida, dos moléculas que se juntan, pasa a otra vida y siguen unidas, porque esa conexión sigue. Entonces, ¿hasta dónde llega esto? Pues no lo sabemos, ¿no? No sabemos si hay ecuación, como digo yo, o no hay ecuación, como dices tú. Pero ¿qué más da si esto genera sanación? Y es verdad que todo esto está generando mucho cambio de paradigma en el mundo, a muchos niveles y con muchos profesionales, sin duda, Sí, vamos. sí, sí, total, total. Y la última pregunta, ya para ir terminando, porque no te quiero quitar más tiempo. ¿Cuál crees tú que va a ser el futuro de la terapia regresiva? Porque como me estabas hablando del tema de la cuántica y, y de las moléculas, bueno, ya sabemos que el tiempo como tal supuestamente no existe, el Mm. tiempo lineal. Es que ¿Cuál crees tú que? están cambiando todos los paradigmas en 5 años, están cambiando todos los paradigmas con la mecánica cuántica. Bueno, en 5 años no, en 20 años, pongamos. Están cambiando todos los paradigmas gracias a la inteligencia artificial, que a saber lo que viene ahora y lo que podrá modificar todo esto en nuestra vida. Entonces todo está cambiando. Todo está cambiando y es importante que cambie y cuando cambie nosotros estemos preparados para recibirlo. ¿Y cómo lo vamos a estar? Pues no podemos estarlo. Lo único que hay que ser es flexibles. Hay que estar un poco como el junco, que está entre una cosa y otra, y dejar que las cosas vengan. Si yo, por ejemplo, estoy sintiendo un dolor y yo siento que no voy a poder cambiar, pues a lo mejor tengo que escuchar a la persona que, bueno, pues me ha dicho que lo ha cambiado y darme la oportunidad del crecimiento. Y yo creo que aquí está la clave, es la oportunidad del crecimiento o darme el permiso para crecer o el permiso para cambiar. Y además, una vez que se genera este cambio, particularmente con la terapia regresiva, es un cambio exponencial, porque no solo me afecta a mí, afecta a mi entorno. Yo habré recibido, pues hay gente particularmente que yo creo cada 2 meses, cuando se conoce a alguien, le habla de la terapia regresiva. Y hay gente que me habrá mandado a 20 o 30 personas porque quieren sanar igual que hizo ella, ¿no? Entonces,
Si esto pasa es dos cosas. Uno, porque esa terapia ha funcionado. Dos, porque ha funcionado de una forma completamente diferente a lo esperado. Tres, que ha tenido un alcance maravilloso como para que yo esté siendo vamos, su representante en el mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que le está pasando a muchas personas. Pero es que es lógico, si yo llevo 20 años con ansiedad y de repente alguien que no conocía, que ha llegado a mi vida, como tú dices, por casualidad, ¿sabes? O viendo las cosas, ¿no? O recibiendo las señales, me he permitido meterme ahí y de repente me ha cambiado la vida en dos sesiones, pues yo, ¿qué voy a decir? Voy a decir maravillas de esa terapia. Y voy a decir un montón de cosas y me da igual lo que digan los científicos, me da igual que digan lo que sea. Yo llevo con este problema 20 años y nadie me lo ha podido quitar y esa terapia me la ha quitado. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez hay más terapia regresiva, cada vez se habla más de terapia regresiva, cada vez hay más podcasts, hay más, bueno, hay más vídeos, hay más libros. Y sobre todo hay más personas que la han recibido y han tenido un beneficio crucial en su vida o un cambio vital con una sesión o con dos sesiones. Claro. Esto es impresionante e inevitable, Es claro. impresionante, impresionante. Y no solo para el dolor físico del cuerpo, sino también para problemas de relaciones tóxicas que no podamos deshacernos de ellas, problemas familiares, problemas mentales incluso. Es acceder al Están. inconsciente, es descubrir que lo que decía Jung hace un montón de años y que si se le hubiese hecho caso y si hubiese todo el mundo centrado en el inconsciente, pues ahora estaríamos muchísimo mejor, ¿no? O habríamos crecido muchísimo más. Entonces, al final es entender que el inconsciente tiene un poder terrible sobre nuestra vida, pero el inconsciente también es una proyección del alma. Y el alma es, bueno, mucho más potente de lo que podemos entender del inconsciente. Entonces, si realmente metemos esos dos elementos en la ecuación, en la nueva ecuación psicológica, automáticamente existe una mejora, porque estamos dándole voz a una cosa que no se le estaba dando voz. Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo. Estamos dándole voz. Pues nada, una última pregunta. ¿Quieres recomendarnos algún libro sobre este tema para la gente que escuche este podcast que quiera investigar más? Pues yo como fiel discípulo, yo creo que la aproximación que yo tuve a la terapia regresiva con los libros de José Luis Cabuli, yo creo que es muy buena. Y luego ya si hay un poco más de miedo, un poco más de intentar entender, en la Asociación Española de Terapia Regresiva estamos publicando libros de transcripciones reales. Entonces, ahí se puede ver con muchísimos ejemplos, porque cada libro a lo mejor incluye entre 12 y 20 regresiones, y además con las transcripciones, con los comentarios del terapeuta, con los testimonios de la persona que hizo la regresión. Entonces, bueno, pues ahí Ujú. se puede entender. Pero aparte de eso, yo creo que es lo que te llegue, lo que te llega a las manos. Hay una frase que me dijo un amigo hace tiempo. Yo también soy mucho de ver las cosas y me metí en terapia regresiva porque llegó un libro a mis manos en un momento en el que dije, bueno, pues entonces no voy a hacer esto. Y me llega de Wallapop que había llegado el libro este que yo quería, ¿no? O que había bajado el precio. Fue una señal, lo compré el libro y a partir de ahí todo empezó. Me decía un amigo, bendito seas tú que lees las señales y las escuchas. Es decir, porque a lo Wow, qué mejor yo bonito. tengo muchísimas señales y como estoy todo el día en la vorágine, en el trabajo, en todo, pues no me permito verlas. Pero si de repente estoy en un sitio y me llega algo y digo, bueno, qué raro, ¿por qué esto es inusual? Por qué está pasando esto ahora, ¿no? Pues ahí lo vamos a ver y lo vamos a encontrar. Entonces, si llega algún vídeo pues de un terapeuta de Sonia, por ejemplo, ¿no? O tuyo, este podcast de el tuyo, Navila. Entonces, cuando lleguen estas cosas, permítete recibirlas, ¿de acuerdo? Sí, yo creo que con eso va a ser suficiente porque eso te va a llevar a permitirte otras cosas y a recibir otras cosas. Sí, sí, sí. Y la gente que quiera estudiar terapia regresiva, ¿pueden contactar la Asociación de Terapia Regresiva Española o cómo lo pueden hacer? A ver, a mí me parece un referente importante porque estamos homologando escuelas. Ujú. Y eso es muy bueno. Que cuando una escuela está homologada es porque está dando una formación completa
y no se está homologando escuelas nuevas, se está homologando escuelas que llevan un tiempo funcionando. Y cuando llevan un tiempo funcionando, significa que han formado, que los terapeutas están trabajando bien y que la escuela sigue creciendo y sigue mejorando, ¿no? Entonces, bueno, pues yo diría simplemente buscar una escuela homologada, una escuela que tenga un respaldo detrás, ¿no? Y eso es lo fundamental. Vale, vale, vale. Pues nada, pues muchísimas gracias Pues muchísimas por la gracias a ti. conversación. He aprendido mucho Yo también. y nada, nos vemos en el siguiente. De acuerdo, pues un placer muy grande estar aquí Y contigo. no- Me ha encantado que contaras tu historia, tu testimonio y bueno, pues también conocer de tus terapias que también son algo fuera de lo común, ¿no? Y es Sí, importante sí, también explorarlas. genial. Pues muchísimas gracias A ti, un abrazo por tu grande. apoyo. Nos vemos, un abrazo. Chao.